tengo entendido aquí, de acuerdo a la información, de 2 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Así es. ¿Cuál es su criterio respecto a cómo ha dado un giro este tema del caso Isaías? Bienvenido, doctor. Prenda su micrófono, por favor. Muy buenos días. Eh, Definitivamente esto causa profunda indignación. Ah, Cuando los ecuatorianos lleguemos a comprender la magnitud de este escenario, realmente van a haber muchas afectaciones eh, por las implicaciones que esto tiene. Más de 2.000 millones de dólares. Pero ahora ya no solamente los que fuimos afectados, 750.000 depositantes en cuentas corrientes de ahorros e inversiones dentro y fuera del país, personas naturales y jurídicas que con la quiebra de Filambanco tuvimos que pasar escenarios históricos, muchos murieron, el sufrimiento y el impacto a, a cientos de miles de familias fue impresionante. Pero si ganan los Isaías ahora esta demanda de 2.000 millones, ¿no? Eh, usted, ustedes y todos van a tener que pagar esto. Es que ahora ya no es un tema de simplemente Óscar Ayerbe o los exacreedores o los acreedores que todavía le siguen debiendo porque nunca les pagaron. Los afectados, ahora va a ser el país entero. De tal manera que un escenario de esta magnitud causa no solo conmoción, sino que indignación. Eh, por lo tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos que los poderosos intereses que jugarán en el escenario estos próximos meses y años para dilucidar esta demanda va a conmocionar al país para conocer mayores detalles a lo que implicó, por una parte, la temática de los 90, en la que el Banco Central entrega la plata, cómo efectivamente se entregó Filambanco al Estado ecuatoriano creando su propia ley, la AGD, luego qué es lo que pasó en la crisis financiera bancaria, porque muchas cosas no se ha dicho, en la que 24 bancos quebraron y 12.000 millones de dólares se perjudicó a los ecuatorianos y al Estado, y posteriormente lo que representó el manejo de Filambanco en manos del Estado, el tema de la previsora, ahí se robaron la plata mansalva, finalmente quiebra el banco y los liquidadores también metieron la mano en el banco, es decir, aquí hay una tragedia gigantesca que con motivo de la demanda de los Isaías, el país va a tener que profundizar y conocer. Doctor, para ir poniendo las cosas en orden, usted las ha ido señalando cronológicamente desde los años 90, ¿verdad? El año 99 con el famoso congelamiento y feriado bancario. Ahí saltó la liebre en el tema de los bancos que no tenían, ¿verdad? En caja los recursos que la población había entregado, los habían diseminado con créditos vinculados, una corrupción terrible que se dio desde el 96 hasta el 2000, hasta el 99, perdón, que llegó a la presidencia Yamil Maguad, y ahí precisamente en ese gobierno participó como superministro el actual presidente de la República, ¿verdad? Entonces, en ese año los Isaías dijeron que luego, en el gobierno del presidente Correa, fueron víctimas de una apropiación indebida de bienes que se incautaron a ellos porque iba mucho más allá de lo que ellos tenían que responder, que ya eso estaba presupuestado, etcétera, y que en la exageración se organizaron para simple y llanamente llevarse todos los bienes que pertenecían a esta familia, canales de televisión, haciendas, edificios, radiodifusoras, etcétera,
y una serie de bienes que dieron cantidades multimillonarias también. Y eso dijeron que se organizó con corrupción, a tal punto que el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, no quiso firmar la orden, y eso lo afirmó el señor Bravo, que es el representante de la AGD. Esos temas, ¿cómo aclararlos para saber si la familia Isaías realmente tiene razón en tratar de recuperar bienes que en esos gobiernos se aprovecharon para saquear también y pretextar de que se estaba recuperando plata para los afectados a los que nunca les llegó definitivamente la plata? Y ahora vemos que inclusive en el gobierno de Lenín Moreno se comenta, se dejó firmado, ¿verdad?, todos los documentos para que esté sucediendo lo que está sucediendo ahora con la famosa devolución que se indica. Esa parte aclárenos, por favor, doctora Yerbe. Efectivamente, aquí hay una secuencia de eventos que tienen que ser perfectamente dilucidados. A lo mejor esta demanda va a permitirle al país conocer detalles que nunca pudieron tener acceso a informaciones reservadas, secretas, como el fideicomiso RITS. Ahí había mucho dinero y muchos vinculados, poderosos intereses, y cómo esos recursos salieron de Filambanco para poder devolver a actores de la más alta significancia política, económica del país, de tal forma que cuando Rafael Correa toma la decisión de incautar los bienes de los Isaías, se suponía que eso tenía como propósito y objetivo vender esos bienes para poder pagar y devolver el dinero a sus legítimos dueños, los acreedores, de tal manera que eso nunca sucedió. Ese famoso fideicomiso, no más impunidad, representó la más profunda corrupción. Desaparecieron casi todo, quebraron empresas y perjudicaron a los acreedores y al país, de tal manera que ahí nomás hay un capítulo muy importante que tiene que ser dilucidado y analizado. Pedro Delgado tiene muchas cosas que decir y explicar de ese proceso. Por eso es que provoca tanta indignación que existen muchas personas que manejaron Filambanco durante la época de los Isaías, durante la época de la AGD y durante la liquidación de Filambanco, y ninguno ha sido sancionado, ninguno. Los únicos sentenciados fueron los hermanos Isaías en el 2012, se ratificó su sentencia en el 2014, 23 años después descubrimos sorpresivamente que han sido inocentes, y así determinó un recurso de revisión que también habrá ocasión de profundizar esos temas, que los declaran repentinamente inocentes, y eso es lo que provoca este posterior reclamo. ¿Por qué no reclamaron antes entonces? Si ya Rafael Correa desde el 2017 estaba fuera, ¿por qué tuvieron que esperar justo ahora para iniciar estos procesos y reclamos? De tal manera que hay mucha tela que cortar para poder enfrentar este escenario. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que Rafael Correa y todos los que propiciaron estos hechos tienen que responder, tienen que ser investigados. Y esta va a ser una ocasión única para el país, para que también se escuche a los afectados, que tuvimos sangre, dolor y lágrimas durante todos estos años. 14 años de mi vida dediqué a este proceso para poder recuperar los 1.400 millones de dólares que supuestamente tenían que entregarnos a las personas naturales, jurídicas, empresas, instituciones públicas. Más de 29,000 personas jamás recibieron un solo centavo. De tal forma que efectivamente los escenarios que vincularon estos hechos deben ser
no solamente investigados, sino debidamente dilucidados en la justicia, si es que la hay todavía. Doctor Ayerbe, en la demanda los hermanos Isaías en ese escrito han mencionado que ellos están dispuestos a acceder a recibir como parte de pago de la indemnización los bienes que fueron incautados, a pesar de que muchos bienes y empresas han sufrido un grave deterioro en favor debido a la mala administración del Estado. Es decir, ellos están queriendo recuperar esos bienes que fueron incautados. Usted indicaba algo que yo también lo pensé en ese momento. ¿Cómo es que estos procesos se dan dentro de un gobierno que tiene una clara relación y que todos hemos sabido que el actual gobierno, su relación ha sido con la bancaria? ¿Por qué no se dio anteriormente estos procesos y estos reclamos? ¿Cuál es su análisis? Es curioso presenciar y escuchar la gran generosidad de los Isaías. Es usted los términos que están utilizando. Están dispuestos a negociar, están dispuestos a ceder. Lo único que quieren es que les devuelvan las casas, los terrenos, los edificios. Dice, y aceptarían generosamente recibirlos, eso primero, y luego lo demás, pues. Yo quiero insistir nuevamente. Aquí ya no es cuestión del reclamo de algunos acreedores que nos atrevemos a enfrentar estos temas, porque ustedes deben estar absolutamente claros y seguros que no será extraño que Óscar Ayerbe sea acusado de algún delito por parte de los Isaías y me ponga un juicio. Entonces, yo estoy absolutamente claro en este tema. Y si lo hacen, entonces nos vemos en las cortes. Pero el asunto es absolutamente claro. Absolutamente claro. Aquí hay responsables en todos los escenarios y todos ellos tienen que ir a la justicia y los responsables ser sancionados. No es que aquí no ha pasado nada, no es que simplemente quiero que me devuelvan el vuelto y nada más. No, así no son las cosas. Aquí hay muchas curiosas coincidencias y por tanto tenemos los ecuatorianos que estar atentos a este proceso. Los familiares de los que fallecieron, los que todavía estamos en esta existencia conociendo este tema y la globalidad de los ecuatorianos van a involucrarse en este caso y en este proceso. No va a ser fácil para ellos ni para los que pretenden rápidamente manejar el tema y hacer las devoluciones simpáticas que algunos creen que pueden hacerlo. Hay que recordar también el rol que Correa tuvo en este tema. Yo conversé muchas veces con el expresidente Gustavo Noboa para poder manejar y arreglar la devolución a los acreedores durante el año 2001 y 2002. De ahí en adelante, las complejidades de la involucración y de los poderosos intereses relacionados con los hermanos Isaías hacía cada vez más difícil que los dueños de los recursos y los dineros puedan recibir lo que les correspondía. De tal manera que a primera instancia, en cualquier escenario jurídico o de justicia que esto representa, no va a ser fácil y la indignación está presente por todo lo que tuvimos que pasar durante todo este tiempo. Doctor, ¿cómo se van a organizar en esta nueva etapa ustedes? Usted dijo hace un momento algo muy cierto. Esto va a permitir este pedido y reclamo de la familia Isaías de recuperar sus bienes, parte de sus bienes, va a permitir que se ponga en blanco y negro la situación de los valores que supuestamente tenía que recaudar, ¿verdad?, la GD, los valores que tenían que incautarse, saber la verdad del tema. Tercero, se ha indicado por parte de voceros que el abogado
de la familia Isaías, es un prominente representante del gobierno también ante el CIADI y también es abogado particular de la familia Isaías en este tema. ¿Ustedes también van a proponer que se integre alguna especie de comisión, siendo los afectados, doctora Yerbe, para sentarse ahí, escuchar, conocer, opinar y preguntar? Porque se trata de los afectados y nunca se dio un balance real de todos los dineros que circularon alrededor del tema. Solamente se hablaba de pedazos de información, pero nunca se dijo la verdad del tema, doctora Yerbe. Emilio, pero antes de que nos responda esa pregunta el doctor Yerbe, vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Sí, correctísimo. Una pausa, por favor, doctor, y regresamos con usted en un minuto. Usted está escuchando Buenos Días, País. Este es un espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido P, publicitario. Es la primera vez que puedo ver a todos trabajando en conjunto para combatir al verdadero enemigo, que es el delincuente, y enemigo también por falta de una política nacional de seguridad, porque mientras aquí matan a un ciudadano, a la par le dan indulto a los asesinos, mientras matan a un policía, por otro lado lo enjuician y lo meten preso por intentar salvar a un ciudadano. La lucha es desigual. Cupos agotados. Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4,000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños, que son la semilla del renacer del Guayas. Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana. El deporte va porque va, va porque va. Prefectura del Guayas. Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. Horas 53 minutos. Doctor, le preguntaba esto porque esta mañana dijo el presidente del Consejo de la Judicatura que se iba a crear una unidad especializada para delitos contra la corrupción, y esto también es corrupción. Y también, Emilio, añadiendo, porque el defensor de los hermanos Isaías, Ricardo Novoa Bejarano, quien fue propuesto por el presidente Guillermo Lasso como uno de los árbitros del Ecuador ante el Consejo Consultivo del CIADI. ¿Cuál es su opinión? Adelante, doctor. Prenda su micrófono. Mi micrófono está prendido. Ahí ya está bien. Ahí lo escuchamos. Ya, gracias. Yo creo que Ricardo no va a continuar en el CIADI, en mi opinión, o no sería lógico que eso pase. A mí me preocupa sobremanera este tema. Voy a pedir una reunión con el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, para poder de manera formal, oficial, expresarle nuestras inquietudes y entregarle alguna información importante que creo que amerita para este caso. Sin embargo, no veo yo ninguna posibilidad que este tema pueda ser resuelto de la noche a la mañana. Es decir, en 30 días el Estado ecuatoriano responde a través de su representante legal, que es el Procurador General del Estado, y ahí termina todo. Esto va a tener mucha cola y mucha piola en este escenario. Aquí hay mucha agua bajo el puente, no va a ser fácil para nadie. Aquellos que consideraron que el tema Filambanco había muerto y que ya nada iba a pasar, porque había transcurrido más de 20 años en todos los temas que vinculó la más perversa corrupción, ahora deben estar muy nerviosos, porque va a ser la ocasión entonces para nosotros exigir y demandar para que varios de los temas que quedaron bajo la mesa y enterrados 10 kilómetros bajo tierra puedan nuevamente retomarse, de tal manera que nadie puede explicar, por ejemplo, y eso es uno de los primeros temas que el procurador deberá requerir,
es que le presenten los balances certificados de las auditorías internacionales que el banco debía tener cuando se transfiere en propiedad de la AGD, es decir, los israelíes entregan el banco a la AGD por un sucre y luego cada uno de los subsecuentes hechos a futuro hasta que quiebre el banco y luego en liquidación el banco, todos los balances auditados hasta que finalmente desaparece. Y ahí nos vamos a encontrar que no hay tales balances auditados. Es una cosa de locos. Ahí el país se va a despertar. El banco más grande del país, el que tenía el mayor número de cuentacorrentistas y de ahorros y de inversiones del país, ni siquiera tenía balances auditados. Esto es de locos. Entonces, si quieren que profundicemos en el tema, lo vamos a hacer. Nosotros, como organización, que nos vimos forzados a hacerlo, porque no teníamos ninguna idea que el banco iba a quebrar como lo pasó. Creamos la Junta Nacional de Acreedores. Yo ahora soy expresidente de esa institución. Ya no existe la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco. De tal manera que en este momento estoy hablando como un simple ciudadano, como un afectado y como un perseguido por el correísmo, justamente, entre otras cosas, por este hecho de Filambanco. Porque no podía yo aceptar o admitir, por ejemplo, que cuando nosotros presentamos el requerimiento que se nos entregue en edificios, bienes, tecnología, propiedades e instituciones vinculadas a los Isaías por 150 millones, y ahí estaban los canales de televisión, ahí estaba todas las empresas vinculadas con la tecnología, etcétera, se nos negó porque los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado tomaron la decisión de que eso lo iban a tomar para el Estado y para el gobierno de Correa y para sus manejos políticos y de propaganda para sustentar el gobierno del correísmo. Entonces, esto no es un tema simple, esto va a ser complejo. Aquí hay afectaciones emocionales, morales, físicas, económicas, que no solamente infringieron en contra de los afectados, sino de todo el país. Así es, doctor. Estaremos muchísimas gracias. Dialogando con usted porque esto recién empieza y volveremos a dialogar. Hay mucha tela que cortar en el tema. 8:59 a.m. Muchas gracias, doctor. Amigos oyentes, hemos llegado a la parte final. Queremos agradecerles por su sintonía. Estuvieron en la cabina principal, Segundo Díaz, en la dirección general Emilio Espinosa Alburquerque y en la subdirección quien les habla, Lorena Jiménez. Les decimos gracias y muy buenos días. Que tengan un excelente inicio de este día. Hasta mañana. Esto fue Buenos Días País, con toda la información de última hora por Ecuantena 1030 AM. Hasta nuestro próximo encuentro. Ecuantena